En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a Yo también vendo a empresas. Os habla David Navas de Axala. Podéis visitar nuestra web en www.axala.es. Como ya os he dicho en alguna ocasión, nos dedicamos a formación y a consultoría en ventas B2B. Bueno, en los últimos 4 episodios, primero quería comentaros que a lo mejor este episodio se escucha un poco peor. Se me ha roto el micro que me compré y ahora para Reyes ya me compraré uno bueno, así que a lo mejor se oye un poquito más mecánica mi voz. Os comentaba que en los últimos 4 episodios he desarrollado diferentes temáticas, el cómo hablar a nuestros clientes, la parte de canales de venta y digitalización del vendedor, el tema de la estrategia y de su importancia en las ventas B2B, y también hablé de presentaciones de alto impacto y lo he hecho con la ayuda de diferentes personas. Hoy, sin embargo, pues me tenéis a mí solo y vengo a hablaros de la importancia de la creación de contenidos, pues para apoyar nuestro día a día en las ventas. ¿Por qué es importante el tema de contenido y debes incorporarlo dentro de vuestras técnicas de venta B2B? Pues hay varias razones, pero antes de entrar a ello tengo que advertiros, claro, la creación de contenidos es un tema que requiere un esfuerzo, que no es fácil. De hecho, lo más sencillo puede ser el escribirlo, siendo lo más complicado el decidir, el pensar, qué es lo que cuento, qué es lo que quiero transmitir. De hecho, yo hoy, que es el día viernes en el que suelo dedicar unas horas a crear contenido, pues llevo 1 horita y pico dándole vueltas, ¿no? Porque no lo tenía del todo planificado. Pero volviendo al tema de cómo y de por qué crear estos contenidos, las razones son varias. La primera, ya lo he dicho varias veces, es que nuestros clientes potenciales, el comprador B2B, pues está cada vez más informado. Está, de hecho, súper informado. Ya no requiere tanto de nosotros, de los vendedores, para que le hablemos de las características de producto. A golpe de clic accede a una cantidad ingente de información y no nos necesita como hace unas décadas, ¿no?, para estar informado de qué tipo de productos, qué tipo de servicios y de sus características, lo que hoy demandan los compradores, y nosotros también somos compradores, aparte de que nos dediquemos a vender. Demanda información que considera dentro de su escala valorativa como adecuada, como importante, como valiosa, valga la redundancia, ¿vale? Demanda insights, piezas o píldoras de conocimiento, de contenido, que sean distintos a los, como ya he dicho, habituales contenidos que puedan estar basados en meras características de producto o servicio, ¿no? Los contenidos tienen que vayamos nosotros definiendo, pueden ser de muchos tipos, pero en general deberán ir orientados a despertar interés hacia identificar dolores o necesidades que aún no tengan del todo definidas, a lo mejor en un plano consciente. Esto es lo que se conoce dentro de las fases de ciclo de toma de conciencia o de compra, como la toma de conciencia. En inglés se llama el awareness, ¿vale? Aquí lo que tenemos que ir haciendo es crear pequeñas piezas que vayan a informar de determinados problemas, de determinadas situaciones que nuestro perfil de cliente ideal y nuestros buyer persona puedan estar sufriendo, ¿no? También no solamente podemos hablar de carencias, también podemos hablar de oportunidades de mejora, ¿de acuerdo?
Otro tipo de contenido interesante a compartir, bueno, pues es aquel que narra o que cuenta historias, ¿no? Historias que pueden servir para crear una filiación o una identificación, pues con los interlocutores, en este caso vosotros, a los que yo me dirijo, ¿no? Vosotros sois vendedores, yo también soy vendedor, y el compartir experiencias, el compartir historias, bueno, pues también puede ser algo que cree, bueno, pues una conexión, ¿no? Una conexión y un querer saber más. Bueno, hay otro tipo de píldoras o de contenido que podemos ir creando que tienen que ver más con cuando el comprador ya es consciente de tener una necesidad, una carencia, y queremos, entre comillas, educarle sobre posibles soluciones. Esta es la fase, pues, que llaman en inglés, después del awareness, que viene la fase de education, ¿de acuerdo? Así que ese es otro tipo de contenido interesante. Bueno, como ya veis, ¿no? El comprador de hoy demanda, pues, este tipo de contenidos más auténticos, más originales, que también aporten píldoras de evidencia, que también aporten autenticidad, como he dicho, experiencias. Y bueno, el otro día estuve hojeando un informe de la consultora Demand Gen Report, en la que mostraba, a base de una serie de encuestas, el número de piezas de contenido que consumen los compradores antes de entrar en contacto, siquiera, pues, con un vendedor que pueda ofrecerle una solución a sus carencias o necesidades, ¿no? Y bueno, me sorprendía, ¿no? Porque las piezas de contenido que consumen antes, insisto, de contactar con el vendedor o con la empresa que puede solucionarles el tema, es un 21% de ellos consume de 1 a 3 piezas de contenido, un 47% de 3 a 5 y un 17% de 5 a 6. Luego sí hay un 16% que consume más de 7. Pero bueno, es bastante ilustrativo la importancia que tiene el que nosotros, empresa que vende, empresa B2B, seamos capaces de generar este tipo de contenido. ¿De acuerdo? ¿Quién lo hace? Como ya he dicho, pues, hombre, en las empresas más grandes, los departamentos de marketing, pues suelen ser los encargados de preocuparse por investigar qué tipo de contenido es el más adecuado para las diferentes tipologías de personas o de roles a los que os dirigís, y de estar atentos y de ir creando estas piezas de contenido. Pero en las empresas más pequeñas, como por cierto es mi caso, bueno, pues no tenemos a lo mejor estas capacidades y somos muchas veces los vendedores, los comerciales, los que tenemos que plantearnos si nos merece la pena, sí o no, el meternos en este tipo de asuntos. Yo, desde luego, lo recomiendo porque a mí me genera bastantes alegrías. Al compartir información que considero es, desde la subjetividad de las personas a las que me dirijo, algo que valoran, consigo generar nuevas relaciones que luego, pues obviamente, me salen a cuenta. También es un esfuerzo. Bueno, quiero también que recuerdes que te he hablado muchas veces de los procesos, ¿no? De los embudos de venta, de los funnels. Te he hablado muchas veces de este tema, ¿no? De establecer una serie de pasos a través de los cuales y por diferentes canales, basándonos también en cadencias, pues vamos a ir interactuando, contactando con nuestros posibles clientes. Pero quiero que caigas en la cuenta de que, si bien esto permite ganar en eficiencia y por supuesto son formas con una metodología y con un proceso detrás para llegar a ellos, fíjate que todo esto no son más que vehículos. Y en esos vehículos tenemos que depositar lo que viaja, siguiendo con el símil dentro de estos vehículos, es precisamente el valor. Y esta es una de las técnicas de venta que son más importantes. Sí, el tema de los procesos, pero no es suficiente. No es suficiente porque un vehículo vacío, pues es un vehículo que no transporta nada y que no llega ni transmite ningún valor. Bueno, pues esa forma de concretar el valor es esas piezas de contenido relevante al que te estoy aquí haciendo mención. La venta vista como un sistema
pues es importante cada uno de los elementos que componen la sistemática. Pero, insisto, un proceso que no recoge valor, un vehículo que no transporta un contenido o que no transporta algo considerado adecuado, bueno, útil, por el que va a recepcionar ese vehículo, pues al final es un proceso inútil, que no cumple el objetivo. Y bueno, ya en último término, perdonar, y aquí entro en una situación ideal, si eres tú el que creas tu propio contenido, también puedes compartir el contenido de otro. Si no tienes tiempo, puedes buscar pues contenido valioso que crean otros y compartirlo, eso sí, intentando aportar al menos un comentario, un por qué lo compartes. Pero volviendo a la situación ideal, si eres tú el que creas y generas ese contenido para generar esa conexión, al final te estás posicionando como alguien con una cierta reputación. Poco a poco te vas posicionando como alguien experto en tu ámbito. Tu prestigio como profesional pues va a aumentar. Y lo que tú pues digas poco a poco, en base a que te vayas ganando ese prestigio, pues lo que tú digas será cada vez más escuchado, más aceptado y tendrá un mayor engagement, un mayor impacto. Bueno, el crear tu red de contactos en LinkedIn, pues está muy bien, pero al final no tiene que ser, no tenemos que ver LinkedIn como, tengo 3.000 contactos, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué haces con ellos? Es decir, al final si no interactúas, lo único que tienes es eso, una colección de contactos, pero tú tienes que luego dinamizar tu red, tienes que convertirla en una plataforma pues vibrante, ¿no? De nada vale tener muchos contactos si no soy capaz de generar una acción hacia ellos. Y esto te puede llevar, obviamente, si compartes como canal, como vehículo LinkedIn a la hora de crear esos contenidos, pues a lo que te puede llevar es a ir trascendiendo la red para generar contactos y conversaciones, pues reales, ¿no? Reales, es decir, poder conversar, porque al final nuestro primer paso como vendedores es generar esas conversaciones. Si no genero la conversación, si no me comunico de una forma pausada, tranquila, con tiempo, con mis posibles clientes, no puedo escucharles, no puedo preguntarles, no puedo entender, comprender y por lo tanto no puedo ofrecer nada o no debería ofrecer nada porque estoy ofreciendo. El ofrecer cosas sin entender previamente, pues es como tirar, una caña de pescar con un cebo a un agua donde, sí, algún pececillo puede pasar por ahí, pero realmente yo tengo que entender para poder luego ofrecer. Es difícil el tema de LinkedIn para hacer contenidos que generen impacto, pues es también un tema complicado, como todo, pero es lo que nos toca. Y vuelvo a insistir, yo ya sé que todo esto que te estoy contando, David, sí está muy bien, pero ¿dónde saco el tiempo? Ya sé que es un trabajo adicional. Y también sé, que no todo el mundo nacemos con las mismas capacidades, ¿no? No todo el mundo pues tiene a lo mejor un talento X que se necesita pues para escribir o para transmitir, o simplemente a lo mejor no hay o ganas de hacerlo o no hay tiempo. Pero yo estoy aquí simplemente lanzando recomendaciones para que sean recogidas en la medida de lo posible pues por vosotros y siempre y cuando lo consideréis, uno, posible y dos, de utilidad. Tampoco hace falta generar montañas de contenido. Quizás con crear una pieza pequeña, a la semana o cada 15 días, pues un post original, tuyo, verdadero, auténtico, en LinkedIn, pues a lo mejor puede ser suficiente, ¿no?, para empezar. Al final yo aquí opino como en casi todo, más vale la calidad que la cantidad. Empezar poco a poco y pues ir viendo los resultados, ir midiendo los resultados y intentar ir mejorando y cogiendo hábito. Al final, ya sabéis, ¿no?, el hábito viste al monje. Yo para ayudarte en esta tarea os voy a dejar una plantilla que la voy a explicar aquí brevemente. El que la quiera, pues también que me la pida, que me escriba un correo a
perdón de nuevo, tengo la garganta un poco cogida, que me escriba un correo a david.navas, con V, eso sí, @axala.es y que me la pida. Esta plantilla que yo utilizo, pues me permite varias cosas. Por un lado, llevar una planificación, también llevar un control de ese contenido que voy creando, conocer su impacto y bueno, creo que os puede ser de bastante utilidad. La clave, ya os digo, empezar a generar ese contenido original que consideráis adecuado o valioso para vuestros clientes, porque en la venta de hoy, en las ventas B2B, el contenido es el rey. Os voy a explicar un poco para qué me sirve la plantilla. La plantilla de generación de contenido. Por un lado, yo me he preocupado por hacer una especie de cálculo del tiempo. Es decir, yo he dicho, oye, los contenidos que más o menos suelo yo realizar, pues suelen ser un post largo, tipo artículo, para publicar en el blog. También muchas veces creo post en LinkedIn, también creo estos capítulos, estos podcasts, etcétera, etcétera. La newsletter que mando una vez al mes. Pero claro, antes de poder planificar necesitaba saber cuánto tiempo me lleva a escribir o generar estos contenidos. Pues bueno, ya os digo, por ejemplo, que un podcast, entre pensar y escribir un poco el guión, entre hacer la portada, entre grabarlo, editar el audio, subirlo a iVoox, luego hacer un pequeño post de publicación o de promoción en LinkedIn, etcétera, etcétera, pues bueno, me lleva casi, y fijaros que no es baladí, me lleva entre 2 y 3 horas. O sea, es un esfuerzo. Un post largo, tipo artículo, a lo mejor entre 1500 palabras, pues me puede llevar igual, 2 horas, siendo lo más difícil, como os he comentado, no ya tanto el escribirlo, que eso se adquiere sobre todo con hábito, sino el pensar el contenido. Así que en la plantilla que puedes pedirme, lo primero que encontrarás es una forma de medir esos tiempos, para que los tengas claros. Después lo que hago es, en otra pestaña, creo el tipo de contenido. Es decir, tengo una lista, que a modo de tabla maestra, donde tengo los diferentes tipos de contenido, desde un megapost, pasando por un post basado en infografía, un ebook, un post en LinkedIn, etcétera. Y ahí sí ya he recogido todos los tiempos. A la hora de planificar los contenidos, pues lo que hago es planificar a final de cada mes los contenidos que yo voy a crear el mes siguiente. Y para precisamente evitarme cada vez que me siento tener que pensar en exceso, qué es lo que voy a generar, qué es lo que voy a crear, intento pensarlo de antemano. No siempre lo consigo. De forma que si yo ahora voy a planificar el mes de diciembre, yo suelo escribir contenidos o crear contenidos un día a la semana. Normalmente, como sé perfectamente cuánto me lleva crear cada tipo de contenido, pues a la hora de planificar, pues yo sé que al mes le voy a dedicar una media de unas 10 horas, ¿vale? Yo genero contenido a razón de unas 10-12 horas al mes. Entonces lo que hago es que, semana 1, el viernes en el caso de noviembre, el día 6 de noviembre, pues ya me planifico que voy a escribir una sección de un megapost que me va a llevar 2 horitas y ya sé qué megapost voy a escribir y ya sé de qué va, etcétera. Y también me preocupo por definir cuáles van a ser los call to actions que voy a definir dentro de ese contenido y las keywords que voy a ir introduciendo, ¿de acuerdo? Pues la semana 2, que sería el 13 del 11, pues ahí voy a hacer un podcast en la cual voy a hacerlo con un colaborador, es decir, formato colaboración o entrevista. Me lleva, de nuevo, pues en este caso son un poco más cortos, me lleva 2 horas, defino de qué voy a hablar y ya lo tengo preparado. De nuevo, defino los call to actions que voy a introducir en el audio, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Si contado así, que no tenéis delante la plantilla, os puede resultar un poquito confuso, así que os animo a escribirme para que os la haga llegar. Esto también me sirve para ir creando un catálogo de mis contenidos, es decir, yo cada vez que genero un contenido lo catalogo, lo meto en una lista que la voy, el contenido técnicas de venta B2B, pues ahí lo tengo recogido. ¿Cuándo lo creé? En 2020. Es un tipo de contenido megapost. Lo he publicado tanto en el blog como en iVoox como en LinkedIn. Fenomenal. ¿A qué audiencia intentaba yo impactar con este contenido? Pues en este caso a los directores comerciales. ¿Cuáles fueron las keywords que utilicé? Pues XXX. Y luego lo que intento medir cada
cada X tiempo, es el impacto que ha tenido ese contenido, ¿vale? Miro si ha tenido un impacto bajo, un impacto medio, un impacto alto, pues en base, pues imaginemos este mismo audio que os estoy grabando. Si yo, pues lo publico teniendo en cuenta que tengo unos 900 suscriptores en el canal de iVoox y recibo una montaña de peticiones de la plantilla que os estoy queriendo y deseando mandar, pues oye, habré tenido un impacto alto y lo catalogaré como tal, ¿vale? O sea que esto es muy útil también para mí a la hora de saber, oye, después de 6 meses, qué contenidos he creado, cuáles han generado un impacto mayor. Es decir, si tienen impacto es porque ha generado un mayor interés. Y eso también me va guiando a la hora de decidir qué tipo de contenido creo a futuro. ¿Vale? Esto es una forma de hacerlo. Y luego también esta plantilla me sirve muchas veces para diseñar los embudos basados en contenido. Yo tengo una serie de embudos desplegados por ahí, en la cual la gente puede dejarme o interactuar y dejarme sus correos, y yo les voy mandando una serie de una secuencia de correos en la cual en cada uno de esos correos de la secuencia voy introduciendo diferentes piezas. Bueno, pues también me sirve para diseñar esos embudos de contenido, ¿vale? Así que con esto de momento os dejo. Vamos a pasar a nuestra sección de Fuera del Marco y espero que os haya sido de interés. Fuera del Marco, una sección de curiosidades, historias y algunas teorías donde hablamos de ventas y empresa, sí, pero desde la periferia. Bueno, aquí en este apartado de Fuera del Marco, recordaros que no siempre lo traigo a los episodios del podcast, de vez en cuando lo hago, y que lo que pretendo es contar curiosidades y hablar de temas que están relacionados con las ventas, desde una perspectiva pues más lateral, ¿vale? Hoy quiero hablarte de un libro que leí hace unos meses de un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt y se llama La mente de los justos. Nos habla mucho de la moral, de dónde viene la moral, y nos habla de las intuiciones morales y del plano afectivo y de la emoción, y hasta qué punto, pues nos condiciona o no nos condiciona. En opinión de Jonathan Haidt, que es un poco, bajo mi punto de vista, presa de un excesivo positivismo aplicado a las ciencias sociales y al comportamiento humano. Yo no estoy tan convencido, pero bueno, en opinión de Jonathan Haidt, la intuición emocional es la que manda. Viene a traernos una metáfora en la cual nos presenta un elefante en el cual hay montado pues un señorito, un jinete. Nos dice que el jinete representa a la razón, que está montada en el elefante, que representa la emoción o la intuición. Y lo que nos dice es que el jinete, en una especie de imagen contraintuitiva, no es el que dirige al elefante. Lo intenta, pero la mayoría de las ocasiones no lo consigue. Más bien, lo que va haciendo ese jinete es que actúa como una especie de abogado, fijaros, que va creando historias que le sirven para justificar lo que el elefante ya ha dictaminado o elegido. Nos viene a decir, en definitiva, que la emoción, el plano afectivo, la intuición es la que nos gobierna, y que nosotros, a nivel racional, lo que hacemos es seguir a la emoción creando historias para justificarnos constantemente. Bueno, luego en el libro va desarrollando que eso se puede modificar a través de la interacción social, etc. Es un tema polémico, si os dais cuenta, porque de alguna forma está viniendo a decirnos: oye, querido lector, no tengas tanta fe en tu capacidad racional, porque al final eres más emoción de lo que consideras. Como digo, yo no estoy del todo convencido de este tipo de corriente que intenta explicar el fenómeno humano y la acción humana desde una serie de automatismos basados en torrentes químicos de emociones.
pero no deja de ser algo que sin duda, en parte, sí que afecta, evidentemente. Si seguimos las premisas y lo aplicamos a las ventas, hay que tener en cuenta que el elefante, visto como la intuición de tu cliente, pues te va a estar juzgando nada más interactuar contigo, nada más escucharte o nada más verte. Y si queremos, pues agradar al elefante de nuestro cliente, pues algunas claves que yo he pensado que tenemos que empezar a practicar es la conexión emocional. Usar la simpatía mediante la comunicación asertiva, generar intuiciones y no solamente razones, usar la empatía para generar de nuevo o redundar en esa simpatía que se puede crear entre el interlocutor y tú mismo, hacer muchas preguntas para mostrar interés, aunque obviamente también para entender, esto también toca a la parte racional, preocuparte por, fijaros, hacernos cargo de su situación, comprender qué tipo de problemáticas atraviesa, generar confianza a través de una serie de elementos no del todo claros, sino más bien tácitos, y no pensar tanto en las conversaciones, en lo que quieres decir, sino practicar la escucha activa. Después de hacer esto y preocuparte por la conexión emocional, que es lo que nos recomienda este psicólogo social, y yo también en parte lo prescribo, solo después de hablarle al elefante deberemos preocuparnos de hablarle al jinete de nuestro cliente. Cambiando de tema, hoy he estado escuchando un podcast que me ha resultado muy curioso, ¿no? Que habla sobre el dinero como una creación espontánea, es decir, no intencional de ningún agente, ¿no? No es que haya un grupo de personas que se haya reunido en X momento de la historia y ha dicho vamos a crear una cosa como medio de intercambio comúnmente aceptado, ¿no? El dinero, sino que es una creación pues que surge igual que el lenguaje o igual que las intuiciones morales de la que nos habla este Jonathan Haidt, pues que surge de manera espontánea en base a la interacción social. Y aplicado al ámbito de la venta, nos comentaba el autor de este podcast, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que los que vendemos, a la vez que estamos vendiendo, estamos comprando. Y me ha resultado un poco, ¿no? ¿Cómo que estamos comprando? Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros cuando vendemos, a la vez compramos. ¿Y qué es lo que compramos? Pues precisamente lo que compramos son dinero. Lo que compramos son unidades monetarias. Yo entrego el precio que yo estoy dispuesto a pagar por recibir la unidad monetaria, el dinero, precisamente es el servicio o el producto que yo le estoy entregando a cambio de lo que yo quiero, que es comprar, adquirir el dinero, las unidades monetarias. Me ha parecido curioso traerlo aquí, ¿no? Y con estas dos pequeñas historias de... Uno, la intuición moral y cómo ésta nos puede llegar a dominar en preeminencia la razón, y esta pequeña curiosidad sobre que a la vez que vendemos estamos comprando. Me despido de vosotros y os dejo como siempre con un bonito tema musical. Muchas gracias y hasta la próxima.